empezamos nuevamente ya para dar los nombres. Bien, buenas tardes Ya. con todos. Vamos a empezar con nuestro panel de discusión sobre el tema grooming. Como moderador, quien nos habla, Fran Heras, como secretaria, la compañera Silvia Ucay. El trabajo de ella es hacer el resumen en un documento de Word que no exceda de 2 hojitas y luego nos hace partícipes a todos los compañeros para poder subir a la plataforma. Debatientes, ¿quiénes van a debatir sobre el tema grooming? Son la compañera Luz América Cusi, Talía Carrión, Paul Portero y Pedro Sandoval. Les aclaramos las reglas del siguiente panel de discusión. No se pueden exceder de 90 segundos. El trabajo del moderador es ordenar la conversación, intercalar algunas preguntas aclaratorias. Entonces le damos la bienvenida a nuestra compañera Luz América Cusi, que nos diga algo que sepa del grooming. Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por tomar la palabra. En realidad, el grooming es una práctica de acoso sexual en contra de los niños y jóvenes que sobre todo se da en las redes sociales. Esto tiene también sus consecuencias, como es uno de ellos, los daños psicológicos que le pueden victimizar a la persona quien es acosada, se diría en este caso, ¿no es cierto? También esto puede repercutir en su quehacer diario. Podemos darnos cuenta cuando la persona está en esta situación, baja su autoestima, su capacidad de relación con las personas que está viviendo ya no es la misma que antes, y también hay algunas etapas entre las que les puedo compartir. La primera etapa es buscar a la víctima. La segunda pues es un enganche para que la persona vaya teniendo más contacto con esta persona que le acosa. Luego viene la fidelidad, pues a que es constante en la red. Luego viene de la parte de la chica, del niño, del joven, viene un aislamiento, luego la seducción y termina con el acoso, ¿sí? Uno de los consejos para poder Tiene evitar 15 segundos. este acoso es rechazar a todo este tipo de acoso, y sobre todo evitar subir fotos o presentaciones que tengan algo sobre la parte de acoso sexual. Muchas gracias, compañera Luz América Cusi. En la primera ronda vamos a escuchar el criterio de los compañeros y luego vamos a entrar a un pequeño panel de discusión. Escuchamos a la compañera Talía Carrión que nos dé su opinión sobre lo que es el grooming. Hola, hola. Estoy con un poco de inconvenientes con mi internet. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Listo. Bueno, ya teniendo claro y presente el concepto que nos ha dado la compañera Luz acerca de lo que es el grooming, les quiero presentar un porcentaje acerca de Sebastián Borning, que es un experto en seguridad e informática. Nos dice que las que son más pretendientes a tener el grooming está entre los 12 y 14 años, con el 63%. Que si bien hemos visto en este curso, nuestros estudiantes y niños y adolescentes utilizan mucho lo que son las redes sociales y los juegos en línea, los foros o los blogs que están en tendencia. Entonces, para ello les quiero decir qué cosas se pueden hacer para prevenir el grooming. Por ejemplo, en la parte técnica, que sepan que las configuraciones de privacidad que se tienen que tener en estas redes y el uso de contraseñas robustas para evitar los hackers. También que no se metan en lo que son las páginas no fiables. Bien, parece que hubo inconvenientes con la compañerita. Nos quedó debiendo 15 segunditos. Escuchamos el criterio de nuestro compañero Paul Portero sobre lo que es el grooming. Paul Portero.
Paul Portero, no. Bien, entonces damos el paso a nuestro compañerito Pedro Sandoval. Sí, gracias, compañero. Había tenido un inconveniente con la computadora para hacer ese celular. Había escuchado más o menos la intervención de Luz y de Thalía. Quiero dar unos datos relevantes dentro de lo que es el país, en Ecuador, cómo se trata el grooming. Y está considerado Ecuador como el segundo país, después de Brasil, donde la gente se une a Facebook o Instagram antes de los 14 años. Ahora, ese dato informa que el 30% de los padres aseguran haber ayudado a crear los perfiles de sus hijos. Hay que tener en cuenta la responsabilidad de los padres dentro de esta acción. Si bien está dando pie a que se contribuya más al grooming o al child grooming, como se le conoce el término específicamente, se debe recordar que en América Latina el Facebook en menores de 13 años, Brasil encabeza la lista con un 33% y Ecuador en un 30%. Una especie de prevención contra el grooming vendría a ser hacerles conocer a los estudiantes que hay que aceptar, a los niños, que hay que aceptar únicamente a conocidos, adoptar políticas de privacidad en redes sociales y no hacer pública la información personal. Los padres deben controlar progresivamente el uso de redes sociales a sus hijos, en especial a los que son menores de edad. Ahora, dentro de Ecuador está considerado dentro del Código Orgánico Penal, en artículo 147, que el delito sexual mediante redes sociales o internet, dice la Constitución que está penado con, cito, con el contacto con la finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Esto cumple o no con aquella conducta considerada como tal doctrina. A lo que vamos con esto es que el grooming puede ser prevenido. Está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo que les había mencionado, dentro de nuestra Constitución. Ahora, queda mucho por 15 trabajar. segunditos. Queda mucho por trabajar y tener en cuenta que el grooming da pie a la pederastia infantil dentro de cualquier contexto, sea pobre o rico, dentro del país. Eso creo que sería todo. Muchas gracias por sus intervenciones en la primera ronda. Tenemos el auditorio a nuestro profesor, el ingeniero Edwin Jara. Tal vez si de parte del auditorio puede hacer su intervención para los participantes. ¿Qué hice?
Muchas gracias. Bien, hemos escuchado la primera ronda de todos nuestros debatientes y también del auditorio. Vamos a ir ordenando nuestra conversación, aclarándoles que grooming viene de una palabra inglesa que es groom. Groom significa novio o también significa confidente. Y de ahí viene la derivación y se van dando las aclaraciones. En el fondo, no sé si pueden verle ahí a Caperucita Roja. En el reportaje que ellos dan nos dice que es prácticamente el cuento de Caperucita Roja traído a la era digital. Eso sería el grooming, en donde el lobo se disfraza de la abuelita con tal de convencerla a Caperucita para al final comerse. Ese es el típico cuento, pero traído a la vida digital nos viene a dar casi lo mismo, porque es una persona mayor que se disfraza digitalmente para hacerse amigo de una menor de edad a través de las redes sociales. Y con esto, pues, prácticamente engañarla y chantajearla sobre todo, que ese sería el fin básico del groomer. Frente a esto, vamos con la primera pregunta para Luz América Cusi. Si nosotros estamos conscientes ya de lo que es el grooming, ¿cómo podríamos prevenir a las chicas sabiendo que nuestros estudiantes menores de edad viven con la abuelita porque los papás pasan en otros países o se han separado? Si ellas solitas mismos se crean sus propias cuentas de Facebook, de WhatsApp, bajándose los años. Y entonces, ¿qué podríamos hacer frente a eso, compañera Luz América Cusi? La misma pregunta para Talía, ¿qué podríamos hacer? Si nosotros estamos conscientes de que las chicas menores de edad se crean ellas mismas sus cuentas, bajándose los años, aumentándose los años, para poder acceder a las cuentas, ¿qué podríamos hacer frente a eso? Bueno, discúlpame porque en serio estoy teniendo muchos problemas con mi internet, pero decir, en primer lugar, que no solo le pasa a niñas, a chicas, sino que también les pasa a chicos. Y ese es un problema en realidad de los niños y adolescentes, en ambos casos. Como docentes tenemos que conocer primero los protocolos de seguridad que nos brinda desde el Ministerio de Educación. Y, por ejemplo, el primer paso, o sea, esto ya digo en el caso de que pasara, es el reportar, o sea, ver todas las características que creo que les escuché a alguna compañera o compañero que está presentando los estudiantes. En el caso de que se empiecen a comportar de maneras no usuales. Entonces, enseguida hablar con el estudiante y luego ir directamente al DESE. En el caso de que el grooming tenga ¿qué sería? Una bastante... No se le escucha. Sí, bien, parece que... ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí. Perdón, ya. Decía, en el caso de que sea muy grave la afectación del niño, entonces esto se reporta directamente a lo que son los distritos. Y en el caso de que sea aún mayor el grado o la levedad del asunto, pues entonces se lo reporta a lo que es la fiscalía. Todo va a depender de eso. Ahora, para prevenir, como estaba diciendo, sí tendríamos que incitar en los estudiantes un sentido crítico para que ellos, en primer lugar, no acepten las solicitudes de desconocidos. Y ya que están en el mundo de las redes sociales, de los juegos en línea, pues que netamente se cuiden entre ellos utilizando las opciones de privacidad y no precisamente engañando, como usted dice, la edad que tienen, porque de por sí ya están mintiendo a algo. Entonces, cuando tienen ese sentido crítico, en primer lugar, ya no van a meterse en redes que no les corresponde meterse de acuerdo a su edad. Y
prácticamente también que tengan limitaciones, porque los niños y adolescentes la necesitan para poder establecer lo que son sus... Bien, el tiempito se le acabó con todos los cortes, le dimos un alargamiento, pero ya. Pasamos a nuestro compañerito Pedro Sandoval. Pedrito, ¿qué nos puede decir para prevenir esta? La misma pregunta, ¿verdad? Sí, la misma pregunta. Bueno, yo pienso de manera, digamos, muy personal que este tema debería ser, digamos, tratado tanto como en la escuela como en el hogar. Porque si bien sabemos que dentro de la escuela podremos utilizar varias herramientas, inclusive las redes sociales para la interacción de los estudiantes, conocemos también lo que un estudiante es capaz. Es capaz, digamos, de crearse, como bien lo había mencionado, perfiles falsos en los que se aumentan o se disminuyen la edad. Sería una manera muy obvia de presentar como se solía hacer antes en la educación, de presentar acerca de las consecuencias que puede suceder acerca de interactuar con desconocidos. Presentar las consecuencias para interactuar con desconocidos, al igual que dentro del hogar, hablar con los padres. Como docente nos cargamos muchas responsabilidades, pero una de esas sería hablar con los padres de familia, hacerles saber qué actitudes están bien y qué actitudes están mal. Hay muchos hogares disfuncionales, muchos hogares nucleares, y tenemos que ser muy precisos como para llevar esta información y decirles a los padres, esto puede suceder si su hijo está haciendo esto. Si usted no pasa en la casa, tendría que darse otras alternativas para que él entre a Internet en su visión, en su responsabilidad. Ahora, ¿cómo prevenir esto? Lo más fácil es el diálogo y la comunicación, el entendimiento con el menor de edad y el padre de familia. Y así, digamos, crear un sistema de comunidad de aprendizaje acerca de cómo evitar esta situación de grooming entre padres de familia. Creo que sería eso. Bien, muchas gracias, compañero Pedro. Tenemos claro entonces lo que es las diferentes formas de prevenir este acoso. Ya se ha dejado aquí claro que no solamente son las niñas las que sufren el acoso, sino que también los chicos. Y también se ha topado el tema de que sobre el grooming se debería tratar en la casa y también en la escuela, que eso sería una realidad. Sinceramente, de mi parte, nunca había escuchado este tema de grooming. Aquí en el curso es que recién me vengo a enterar del grooming, pero también habrán compañeritos que a lo mejor se están perdiendo estos temas y el momento que les digan que hablen del grooming, no van a saber de qué se trata. Entonces, esto deberíamos nosotros aprovechar el curso y compartirlo, masificarlo con esos compañeros, que este grooming es una forma de acoso, pero digital, es un disfraz digital. Bien, para ir acabando, tenemos la siguiente ronda, siempre y cuando haya alguna opinión del auditorio. Ya, continuamos, entonces nos quedan 6 minutitos. Empezamos con la compañera Luz América Cusi. Ya. El grooming nos dicen que apenas lo detectemos tenemos que denunciar. También se ha dicho que tenemos que seguir los protocolos de la educación, que tenemos que educarlos a nuestros estudiantes con un sentido crítico. La pregunta es, ¿cómo usted personalmente va a aplicar esta prevención del grooming? ¿En qué forma? ¿Cómo va a llegar a los estudiantes para prevenirlos del grooming? ¿Qué actividad va a realizar usted? Ya, en realidad esto del grooming para mí también ha sido muy nuevo. En otras palabras, yo para entenderme decía es el bullying, ¿no? Que no, casi no. Una de las actividades que haría personalmente es primero socializar con compañeros docentes, porque en este
caso estoy a cargo de la comunidad educativa. Entonces, una vez que los compañeros docentes tengan bien claro esto, de qué se trata, cuáles son sus consecuencias, sus desventajas y lo que sufren los estudiantes en la vida familiar, procedería también a socializar con los padres de familia por grados, no más nada, porque esto no puede llegar para que llegue con mayor eficacia, la apertura al diálogo con los padres de familia. Y luego, una vez que también se ha detectado el bajo nivel de rendimiento de los estudiantes, porque cuando llegan a la escuela, una en la puerta se les recibe y se nota, ellos tienen con su actitud, ¿no? Y también el comportamiento en los patios con los estudiantes y el diálogo con los compañeros. Entonces, detectar también al estudiante y hablar de forma personal y de pronto también sugerir la utilización de las redes, cómo ellos pueden ir también chequeando, y a uno también le hace una invitación a un diálogo más personal y con los estudiantes tratar de dar unos temas de esto, Bien, las consecuencias que tiene. Entonces, esa sería una actividad así práctica para mí en este caso. ya, muchas gracias. En resumidas cuentas, la compañera va a socializar el tema. ¿Ya? Compañera Tía Carrión, ¿qué actividad usted va a realizar? ¿Qué actividad va a realizar usted con sus chicos para prevenir el grooming? Ya. Primero que nada es importante conocer la madurez mental de cada uno de nuestros niños. Eso es creo que básico para tanto como padres de familia como profesores. A mí ahora a lo que estaban hablando los compañeros y lo poco que les entendió, se me ocurrió una idea que sería, por ejemplo, tener un implicado dentro del aula. Una vez, obviamente que es muy importante lo que decía la compañera Luz sobre la socialización, que sería lo primero. Entonces, tener un implicado dentro del aula, o sea, un estudiante, y, por ejemplo, que hagamos un experimento en el que el niño, lo sacamos al niño implicado, lo sacamos y con los demás niños nos creamos una cuenta, una red social en la que vamos a comenzar a interactuar con este niño, que es implicado, obviamente, y el niño me tiene que seguir la corriente. Y, o sea, los niños van a ver cómo yo me creo un perfil falso, cómo yo... Sí, fue la señal. Hasta conseguir que salga, qué sé yo, que es lo básico del grooming, que es la pornografía infantil, o de una vez el contacto físico. Una vez que yo obtenga este resultado, creo que los demás niños van a ver lo fácil y lo susceptibles que son ellos para, para caer ante esta problemática. Y creo que es la manera más, no sé, más eficiente y empírica para poder ellos que tomen conciencia del peligro que están corriendo. Bien, muchas gracias. En resumen, lo de la compañera Talía Carrión es que se va a jugar el todo por el todo con los chicos. Y como última intervención tenemos a Pedro Sandoval. Pedro Sandoval, para que nos dé qué va a hacer usted conscientemente sobre lo que es el grooming. ¿Cómo lo va a prevenir usted? Bueno, partiendo de la idea principal que se empezó este curso, hay que recordar que la mayoría de los estudiantes, no en su totalidad, son nativos digitales. Querramos o no, ellos nacieron en esta era digital y van a saber cómo ingresar y cómo no ingresar. Ahora, debemos tener en cuenta las influencias sociales de los estudiantes, llámese videojuegos, como se había mencionado, artistas, youtubers también, que les piden, que les necesitan que lleguen a una cantidad de likes, qué sé yo, de comentarios, y de esta forma los estudiantes cada vez se van creando más perfiles. Es tanto así que ahora manejan perfiles de edades muy diferentes. ¿Qué se puede hacer para evitar? Lo más fácil creo que vendría a ser la concientización a través de campañas dentro de la propia escuela. Reconociendo, como se había mencionado, la madurez mental de cada estudiante, creo que sería muy óptimo trabajar mediante un proyecto en el que se evite el grooming.
probablemente no lo podamos abarcar todo, porque este también es un trabajo dentro del hogar, pero sí se puede crear conciencia a los estudiantes para que ellos dentro de su hogar puedan crear conciencia a sus padres o inclusivemente a sus hermanos menores. Creo que eso sería todo, hacer una planificación de proyecto dentro de la escuela. Bien, muchas gracias por su intervención a nuestros debatientes. Gracias a la secretaria y gracias a nuestro auditorio también. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan una linda tarde. Acaben los trabajitos y a cumplir con lo que nos propusimos. A socializar, Gracias. a implicarnos con chicos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Una buena tarde. Dios le pague.